Hola, Yemet. Hola, chaten. Pues aquí estamos. Ahí estamos otra vez. En este vídeo vamos a responder a las preguntas que nos habéis hecho tanto a través de YouTube como a través de la página de Facebook al vídeo de la iniciación. Sí, que habían quedado unas cuantas por pendientes. Si QBello os dice hacer un contrato, decid que sí. Así que bueno, vamos a empezar porque hay unas cuantas. César Mansilla nos decía que qué demonios ocurre con los chakras en la iniciación. De este tema como... Bueno, a ver, podemos hablar no es mi tema, la verdad. más bien de... Hay ciertas equivalencias, quizá. Como a veces el... ¿Es una distancia? Bueno, el segundo chakra, sé que no me sé ni cómo se llama. A veces el segundo chakra se equipara con Yesod, igual que el Muladhara se equipara con Malhut, con lo cual estaríamos probablemente hablando de un trabajo que toque esos dos. Igual que uno como el conocimiento y conversación tocaría, en Tifaret tocaría la Rechera. Pero bueno, no es más que correspondencias teóricas, tampoco Sí, sabría no, decir se mucho. podía hablar más que nada sobre qué pasa si tú vas alzando la energía de chakra a chakra y tienes un bloqueo en uno de ellos, ¿no? Como... Lo que pasa es que ya ahí yo creo que el trabajo de Kundalini es más avanzado en cierto modo. Eso ahí ya no sabría decirte. Si mezclarlo realmente con un tema como iniciación o tal, creo que ahí ya a lo mejor estamos moviéndonos por otro terreno. Entonces sí, soy un poquito escéptico. Bueno, pues buscaremos para hacer como, no sé, los chakras. Sí, es que claro, Sí. yo imagino que la gente se piensa, a lo mejor cuando recibes la iniciación se te abre el tercer. Claro, una manera de verlo, si lo concibes como que eso es lo que te permite ver digamos eso que subyace a lo real, tal, ese nivel astral, sí podrías tomarlo, como que tiene que ver con una apertura del tercer ojo, podrías tomarlo así. Pero igual, yo es que no conozco lo suficiente de sistemas, no trabajo con sistemas orientales como para decirte esto es esto de una manera muy seria. Bueno, pues investigaremos y Tampoco si sólido. encontramos algo sólido, pues haremos vídeos sobre ello. Luego, John Dreams. Al Dreams tenía un montón de preguntas. Tiene un montón. Sí. La primera dice: A ver, es que sí, había un poco de... Leo. Diga, señorita. Leo. Choronzón, ¿es lo mismo que el guardián menor del umbral? ¿Tiene algo que ver con lo que habéis mencionado sobre llenar con el contenido de tu inconsciente los huecos maltrechos que quedan tras la ruptura de tu guión? A ver, Choronzón se supone que Choronzón creo que quien inventa el término en cierto modo John Dee y quien le da un significado respecto a todo esto es Crowley. Entonces, Crowley lo sitúa en el abismo, con lo cual no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es una naturaleza similar por el Saturno que hay por medio, o sea, por volver sólidas las cosas ilusorias. Con lo cual probablemente hay algún tal. A lo mejor nos encontramos también confusión porque en Typhonian y en la Mad Magic al abismo se accede a través de Yesod y se accede a Choronzón a través de ahí, entonces a lo mejor ya si nos vamos reliando se puede relacionar, pero yo no equipararía los términos. De hecho creo que sí, en Mad Magic el equivalente al guardián menor serían más bien los olvidados, que son esos que te devoran y tal y cual. Creo que son los olvidados el equivalente en Mad. Los espíritus. Pero, ya que tenemos esto, mejor. Si el abismo está aquí donde encontraríamos a Choronzón, en iniciación estamos hablando de una experiencia que pertenece a este camino. Entonces realmente yo no lo mezclaría. Vale, pasamos a la siguiente. Dice: si Choronzón se manifiesta en la capilla peligrosa, ¿qué lo diferencia de su aparición en el abismo de Daath? Claro, es eso, en teoría es que no son lo mismo. Puede que lo que pasa es que sí que puede que encuentres autores y gente que lo equipare, porque como sí se habla un montón del abismo, pero no se habla de la iniciación en la capilla, entonces hay gente que toma uno por otro y describe características de uno con lo del otro, etc.
Pero si nos vamos al sentido estricto Cholonzón tal como lo toma Crowley, no estamos hablando... O sea, los personajes a veces se equiparan, pero, Sí. pero las experiencias no Claro. son... Claro. De hecho, incluso puestos a equiparar, podrías considerar que el guardián menor del umbral en la iniciación y el guardián mayor del umbral, que sería el ángel de la presencia, esto tomando los términos de Rudolf Steiner, de la teosofía, podrías tomarlo como el mismo personaje, porque realmente la experiencia es parecida. Uno parece que te ataca, el otro es ese ángel mayor que te bloquea que es ese sello tuyo futuro, que te bloquea el paso hacia los mundos superiores, ¿no? En el que viviría Steiner. Pero podrías, por su naturaleza, considerar que es el mismo personaje, que son manifestaciones distintas de lo mismo. Entramos ahí en tecnicismos. En realidad, si lo separamos, pues precisamente es para diferenciar un poquito la experiencia en cada punto y tratar de que sea más útil, lo que se dice de ella. Vale. Luego dice, la conversación y conocimiento con el SAG sucede en Yesod. De ser así, ¿es verdad que la procedencia de esta entidad podría ser Tifaret? A ver, el conocimiento y la conversación se produce en Tifaret. Una vez, si en la entrada hacia Yesod uno está abriendo el mundo de Yetzirah, ese segundo mundo que es Yetzirah, según va avanzando por los grados hacia Practicus, Philosophus, Dominus Liminis y Adeptus Minor, se va adquiriendo el dominio sobre Yetzirah y va abriendo el mundo de Briah. Es en Briah, o sea, es en Tifaret donde se produce conocimiento y conversación. ¿De dónde procede el ángel? Depende, también hay diversidad de opiniones, porque lo más habitual es que se considere que viene de más arriba y que viene de más allá del abismo. Pero también he leído a gente que considera que ya que el ángel desaparece en la entrada al abismo, pertenece a este nivel de Tifaret y tú cuando vuelves a ese estado de conciencia te lo reencuentras. Entonces, bueno, ahí ya no me meto. Lo habitual es que se considere que viene de más arriba, pero desde luego de nivel Yetzirah no viene. Viene como mínimo de Briah. Guay. Vale, luego la siguiente pregunta, bueno, pues sí, pregunta de reflexión. Respecto a Tifaret, dice, he leído a ocultistas referirse a la experiencia en Tifaret de equilibrio entre Geburah y Kesed como la gran obra, en la que el alquimista obtiene la piedra filosofal. ¿Tiene algo que ver esa iluminación que se experimenta con el conocimiento del SAG? ¿Es esa experiencia introductoria que mencionáis en el vídeo? A ver, nosotros hablábamos de iniciación, esto que sería el conocimiento y conversación del ángel guardián. Crowley, de nuevo, considera que la gran obra es el conocimiento y conversación del ángel guardián. Llega un momento en el que prácticamente reduce la gran obra a esto. Hay otros autores para los que no. Es que claro, como es el que más lo ha popularizado y lo ha metido en el sistema de la A y demás, pues se toma a menudo la gran obra como la propia consecución del conocimiento y conversación del ángel, que es la experiencia que sucede en Tifaret, mientras que la iniciación de la que hablamos sucede un poco en el sendero que une Mahut con Yesod. Vale. ¿Qué más nos queda? Luego, Vale, siguiente, que es de Jeb 1320. Jeb 1320 dice, en el minuto 17:20 aproximadamente, se habla sobre Malhut y el ascenso a Yesod a través del sendero 32. Mi pregunta es, ¿conocen alguna bibliografía para profundizar y tener más claro el tema del árbol? Gracias y abrazos. Abrazos a ti también, Jeb. Bibliografía, yo sobre el árbol de la vida diría la cábala mística de Dion Fortune, es una buena explicación. Y luego está QBL o creo que en castellano se traduce como la recepción de la novia, es The Bride's Reception de Frater Achad, para buscarlo así, ACHAED. A mí esos son los dos que diríamos como más... Yo recomiendo a un autor español que es, aparte de cabalista, es matemático, que se llama Madirola. Tiene 2 volúmenes de introducción a la cábala 1 y 2. En el primero, si no lo recuerdo mal, trata sobre los sefirot y el sistema de sefirot
Ya se mete más en profundidad con las letras, la numerología y tal. Está muy bien. O sea, son como 2 manuales básicos para entender los sistemas principales de ¿Sabes que tenía las meditaciones? Sí, tiene también un libro sobre meditaciones en cada sendero que es muy bueno. Luego, para profundizar un poquito más, porque claro, aquí me puedo olvidar. Tú habla. Total, ya creo No, que casi hemos ya, terminado, así que... Ya haremos es otro que- vídeo sobre Cábala. Sí. Quien quiera profundizar un poquito más, porque el sistema que tenemos ahora de la Cábala es el moderno. La Cábala no nació con un árbol de 10 sefirot. Eso ha sido posterior. Entonces, libros básicos, fuentes, para irnos a las fuentes originales, yo diría el Sefer Yetzirah y el Sefer Habahir. Muy bien. Y nada más. Ya cuando hagamos un vídeo sobre Cábala ya daré más. Y luego, para seguir profundizando, Gershon Scholem y Moshe Hillel. Esos son los mejores autores sobre Cábala desde un punto de vista académico, riguroso y profundo. ¿Vale? Bueno, venga. La última, ¿no? Sí. Mark Jabot. O Jabot. Sí, Jabot. Buen vídeo, ya tenía ganas de verlo. Estos días estuve leyendo los artículos de Open Magic. Hay material por un tubo sobre la iniciación. Esto de volverte loco es por falta de preparación o más bien es un poco aleatorio según la persona. ¿Hay herramientas para salir bien parado? Vamos a ver. ¿Cómo te diría yo? A ver, claro, Vamos está por siempre la partes. parte de si es realmente necesario. ¿Es necesario volverte loco? Primero no te vuelves loco, se vuelve un poco el mundo. Estamos un poco así, ¿no? Pero... A ver, desde una perspectiva lacaniana, ¿vale? Tú cuando tú naces vas... Y al principio, cuando eres un niño, eres una cosa en la que percibes el mundo de manera indiferenciada. Tú y lo externo no tienes una diferencia real sobre ello. Entonces, trazas hay una primera división entre el yo y lo otro. Ese otro es lo que Freud identifica con la madre y que es el caos exterior. Estoy yo y está una cosa externa que yo no sé de qué va, no sé qué quiere, no sé cuál es su deseo y entonces para poder atarlo es para lo que está la figura de lo que sería el padre, que para Lacan sería el nombre del padre, sería un poco... El padre representa la ley y el orden. Entonces tenemos esos 3 componentes, ¿no? Primero una cosa indiferenciada, la división entre yo y el otro, y luego el atar lo otro a partir de esto que se llama el nombre del padre, que hace que el mundo parezca una cosa sólida y estable. El proceso de iniciación lo que hace es... Lacan lo llama la forclusión del nombre del padre, viene a ser que lo larga. Desaparece ese nombre del padre y entonces el caos exterior se muestra tal como es. Se ve que esa historia que te habías contado acerca de que el mundo funcionaba de una determinada manera y estaba ordenado, tal, que es mentira y se va a la mierda. Entonces esa locura es el shock al encontrarte con ese hecho. Pero entonces sí lo puedes suavizar con un trabajo psicológico, con un trabajo como alguien sugería también en los comentarios, trabajo que hacen órdenes, tal. Tampoco hay que desmerecerlo, probablemente se pueda suavizar y yo me imagino que en sistemas más tranquilos, yo tengo la idea de que probablemente los sistemas orientales no sean tan brutos, que te descubran esto de maneras más suaves, pero hay algo, digamos, en la propia constitución de tu mente, de cómo se crea el ser humano, de cómo se genera lo edípico, que te condena a cierta... te condena a cierto encuentro inevitable con todo esto. Al igual que el siguiente paso, esa unión del yo con lo otro que ha quedado separado, inevitablemente habrán cosas que tengan que ver. Yo el único consejo que puedo dar es que obviamente no va a ser igual de traumático para una persona que a lo mejor está acostumbrada
a ver cosas raras, a ver espíritus, energías, sincros a lo bestia y tal y cual, que una persona que no haya visto absolutamente nada. Porque poco a poco la gente que hace magia y tal y cual se va familiarizando con esas experiencias imposibles. Por otro lado, mi consejo también es que si realmente queréis intentar dar ese paso, le pidáis a vuestro ángel que os entrene en sueños. Yo eso lo hice y digamos que me mandó en sueños simulacros de lo que podía darse, de lo que podía ser la experiencia. Fue tan acojonante que ahí me quedé. Suficiente. Dije, vale, tomo nota, vale, ya está, guay. Pero eso ya según la capacidad que vosotros tengáis para, pues eso, para trabajar oníricamente. Yo creo que es una herramienta curiosa. Y más que nada eso, o sea, tenéis que familiarizaros con los estados alterados de conciencia. Cual puede significar también cómete unas setas antes de hacer magia bestia. Ya sé que lo de recomendar drogas en un canal público a lo mejor no es una buena idea. O al meditación a lo bestia, o sea, sí. Acostumbrarte a que tu cerebro puede funcionar de otras maneras, puedes percibir de otras maneras y ir poco a poco venciendo esa resistencia de la realidad tal como la vemos día a día. Y suerte, mucha suerte. Por lo menos, claro, y en el mejor caso, por lo menos, en el peor caso, para aliviar un poco, también hay una diferencia, es como entre una experiencia que te impresiona y una experiencia que te hace salir corriendo del pánico. Claro, lo primero lo puedes manejar. Entonces también ahí es donde estamos un poco... En magia pues lo mismo, es que se va poco a poco. Primero, yo qué sé, es que hay gente perceptiva y gente no perceptiva, pero todos tenemos que aprender a sentir las energías y manejarlas y tal y cual. Si empiezas a trabajar con los elementos, con los planetas, con los ángeles, con los elementales, con los demonios, empezar a familiarizarte con ese otro tipo de energías, ese otro tipo de realidades, el astral, y que no te paralice, ¿no? Que ante una apariencia sobrenatural que no te quedes paralizado, que sepas... Claro que lo normal es que al principio, pues claro, todo el mundo reaccionemos aterrorizándonos. O sea, yo no me fiaría del típico ocultista que en fin, que va de domador de demonios después de muchos años... Y que no reconoce que se ha cagado de miedo, ¿sabes? En algún momento. Después de muchos años, pues ya uno se acostumbra a ciertas cosas. Sí, ya con los años... Pero las cosas gordas son... terroríficas. Claro, y si no sientes cierto terror, a lo mejor es que no es tan fuerte como debiera, claro. Porque algo es... Si te ponen en peligro cosas muy básicas, eso es que probablemente hay algo ahí. Sea una señal positiva. Sí. Así que, pues es eso, ir acostumbrando no solo la mente, también el cuerpo, porque con este tipo de experiencias tan chungas te puede dar un ataquito al corazón. Hay que... Sí, no, también tenemos que... entrenar la mente, entrenar el cuerpo y entrenar también, pues eso, los canales energéticos o como lo queráis llamar, ¿vale? Y ya está. Ya está, ¿no? Ya está. Que muchas gracias por todas las preguntas que habéis hecho y por la acogida que ha tenido el vídeo. Sí. Estamos encantados. Estamos encantados. ¿Qué? Y nada, seguid proponiendo temas si queréis. Aunque el próximo vídeo ya lo vamos a hacer sobre qué tocaba. Yo me imagino la que línea del seguiremos tiempo, con los libros. Claro. Los libros, la bibliografía y tal y cual. Pero bueno, que pues lo dicho. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Aur.